Ya saben, van a ser 9, 10. Anteriormente fueron los pecados del egoísmo y el orgullo que dio nuestro pastor. Y hoy vamos a ver el punto 5 de los pecados respetables, que es bien interesante hoy y que es bien importante en nuestras vidas saber distinguir este tipo de pecados, que es la falta de dominio y la impaciencia, ¿verdad? Hoy, hablando de una forma general, creo que toda esta serie que Dios puso para que nosotros las diéramos, yo creo que estaba pensando que es precisamente un punto para que todos tengamos una autorreflexión o una introspección en nuestra vida fuera de la iglesia, y de que realmente si estamos viviendo una vida conforme a lo que nos dice Dios en su palabra, o todavía estamos viviendo, aunque vengamos a la iglesia, como queremos, ¿verdad? Esto es precisamente el objetivo general de todas estas predicaciones. Comenzando, vemos que en la introducción dice: en los tiempos bíblicos, lo más importante para una población eran los muros. Si estos estaban fracturados, el ejército enemigo podía entrar y conquistarla. Recordemos el relato de la caída de Jericó, en el que Dios provocó que los muros se derrumbaran y el ejército de Israel pudo avanzar con facilidad y tomar la ciudad. Eso está constatado en nuestra santa palabra en Josué 6. Dice: en la misma manera que una ciudad sin muros, aquí ya vamos entrando al tema, es vulnerable ante un ejército invasor, así lo es la persona que carece de dominio propio, pues queda expuesta a los ataques y todo tipo de tentaciones al enemigo. ¿Ya vieron? O sea, somos vulnerables. Bueno, yo me pongo de testimonio que realmente yo no tenía nada de dominio propio en mi vida anterior. Y eso me llevó casi a la muerte, ¿sí? En ese sentido, yo no tenía refrendo a lo que yo quería, a mis deseos juveniles, a mis pasiones, como decimos, carnales, ¿sí? Esto también podemos ejemplificarlo también en la escena de que cuando, por ejemplo, un torero está así con su bandera roja y le hace al toro así, ¿no? Está incitándolo para que lo ataque el toro y él lo pueda torear. En esa imagen que le estoy poniendo, también así somos sin este dominio propio. Cuando nosotros estamos expresando nuestras emociones negativas en nuestras relaciones cotidianas, de nuestras áreas de familias, expresamos ira, expresamos enojo, tristeza, depresión, es decirle al diablo: aquí estoy diablo, atácame, ¿no? Y nos embiste y nos revuelca en ese sentido. En ese sentido también yo puedo hacer una referencia también histórica de la toma de Jerusalén en la época de las cruzadas, que inclusive se hizo una película con Orlando Bloom, que también es real, histórico, cuando los sarracenos querían tomar la ciudad de Jerusalén. Hubo un cruzado que no permitió que tomaran la ciudad, y estaban los árabes sarracenos tratando de derrubar sus muros de Jerusalén, y sí lograron abrir una pequeña brecha en un muro. ¿Y qué creen? Que este cruzado con toda la gente de Jerusalén pudieron contener a los sarracenos y no tomaron la ciudad de Jerusalén en ese momento. Así nosotros debemos de ser, que aunque tengamos una brecha en nuestro ser, la podamos cerrar, ¿sí, verdad? Y a través de adquirir esta cualidad del dominio propio, ¿sí? Porque si se nos caen todos los mundos, pues estamos muy expuestos a pecar fácilmente y a ser tentados fácilmente. ¿Amén? Bueno, comenzando con el dominio propio, lo que dice falta de dominio propio, hay un versículo clave que nos introduce
a comprender más este aspecto que está en Proverbios 25-28, que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuya alma no tiene rienda. Yo me identifico con eso en la vida pasada, Yo no tenía una rienda que me controlara, más bien le daba cuerda a esa rienda, ¿sí? En ese sentido, o sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra conciencia siempre va a estar enfocado a hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Y qué es generalmente lo que no le agrada a Dios? Hacer el pecado. Dígame cómo era y hoy dígame cómo soy. Era totalmente abusador, ¿sí? De lo malo. En el punto A, o en el primer punto, dice: a pesar de la enseñanza bíblica del dominio propio, hay sospecha que esta es una virtud que no recibe atención concienzuda por parte de la mayoría de los cristianos. ¿Han hecho esta reflexión concienzuda de cuánto dominio propio tienes en tu vida? ¿Alguien me quiere contestar? ¿Ha hecho esa reflexión? Jóvenes, ¿qué tanto están aprendiendo a tener dominio propio aquí en el programa? Bastante, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? ¿Lo quieren a desarrollar o nada más aparentan? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hemos establecido límites en nuestra cultura cristiana con los cuales evitamos cometer ciertos pecados, ¿verdad? Inclusive aquí yo puedo venir y ser una buena persona, representar una imagen respetable, que llevo las cosas de Dios, pero ¿cómo será mi comportamiento en mi trabajo, en mi familia, en mis círculos sociales o en otros aspectos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice, evitamos cometer ciertos pecados, pero dentro de nuestras fronteras podríamos decir que vivimos como se nos antoja. Muchas veces, ¿no? Saliendo de ahí, a veces te puedes olvidar de lo que te dijo Dios hoy, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, que estuvimos también en un seminario de Vela, que es una organización que tenemos relación, y ahí me impactó el testimonio del pastor, que dijo que uno de sus ovejas o discípulos le dijo: ¿sabe qué, pastor? Usted me agrada mucho y porque usted sí se ve que es verdaderamente un hombre de Dios. Y le dijo: y me gustaría vivir con usted 3 días. Y le dice el pastor: ay, bueno, pues eso está algo fuerte, ¿no? Porque pues realmente vivir con alguien en lo personal, en su casa y en todas sus actividades, pues ya lo conoces más propiamente cómo vive, ¿verdad? Y si está viviendo la palabra de Dios, ¿no? Por eso es que así como Dios nos manda que nos comportemos nuestra relación como familia cristiana, allá también quiere Dios que nos comportemos y no hagamos todavía lo que se nos antoje. Yo aquí me atrevo a retarlos, que yo sí les invitaría que vivieran conmigo 7 días. Y si me permiten mis pastores, también que pudieran vivir con ellos 7 días para ver la dinámica en que estamos, ¿sí? Porque tenemos responsabilidades y a veces sí necesitamos que nos echen la mano, ¿verdad? Yo sí los invito, vénganse, para vean que es estar conscientes, porque cuando tú ya empiezas a ejercer lo que es el dominio propio, que es de parte de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo, empiezas a ser una persona disciplinada, metódica y aprendes a manejar bien tu tiempo cronológicamente. ¿Sí? Eso es lo que te enseña a tener dominio propio. ¿Sí? Bueno, claro, eso no significa que seas también muy rígido, sino también flexible en lo que hagas, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden entrelazar y no poder hacerlas, ¿verdad? Y aquí viene precisamente esto, de que cuando tú sigues haciendo lo que se te antoja, Dios te dice en lo que es el dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no estas que nos controlen, dándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. ¿Sí?
Bueno, yo no nomás diría de nuestras emociones, sino de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad y de nuestra forma de vivir, ¿sí? Esto es parte del fruto del Espíritu Santo. Ustedes recuerden: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, bondad, templanza, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio, ¿verdad? Y contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Amén. Debemos de desarrollarlos a través de una relación con Dios, a través de la relación con nuestros prójimos, ¿sí? No nomás yo y Dios, no, con nuestros prójimos también, ¿sí? El saber decir no, eso es, dice el Señor Jesucristo. Por eso en Lucas 9, 23, 24 dice: y decía a todos: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz a diario y sígame, ¿verdad? Es como decir, diario debes de ejercer dominio propio, porque es negarte a tus deseos y tus pasiones que tú las tienes en tu formación, que tú desarrollaste desde niño, te hicieron dentro de tu familia, escuela, amigos, etc. ¿Sí? Esto de saberse negarse a decirse no, cuando esto es lo correcto y un freno absoluto en las áreas que son todas a luces pecaminosas. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo debemos de tener este discernimiento mucho de cuáles son estas cosas muy pecaminosas, porque hoy el mundo está tan avanzado ya en las cuestiones del pecado, que cada día es mayor, cada día es más terrible. Por ejemplo, esto le dicen a lo malo bueno, ¿no? Y por ejemplo, hoy sabemos que se está legalizando mucho la adicción a las drogas, a la cocaína, a la marihuana, las relaciones inmorales sexuales, ¿sí? A través de convenios legalizados por el gobierno, ¿no? De matrimonios homosexuales, ¿sí? Lésbicos, matrimonios bisexuales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la gente lo ve normal, y desde nuestro punto de vista de Dios eso no es normal, ¿sí? Bueno, también estas áreas es también tener una obsesión por los bienes materiales, de manera especial de comer, ¿verdad? Aquí en México no se da el comer, ¿no? La bebida tampoco, y los apetitos sexuales tampoco, ¿no? Por cierto, si nos vamos a la cuestión, ahorita voy a entrar un poquito de esta falta de dominio propio, a qué pecados nos conlleva. Uno de ellos precisamente es el comer de más. Que por lo menos somos el número uno en el mundo, ¿verdad? Tenemos el número uno, pero ¿qué creen? Negativamente. Somos los número unos en los gorditos de todo el mundo, ¿verdad? Somos los más obesos. Y es por esta cuestión del pecado de comer, ¿verdad? ¿Sí? Entramos mucho a la vitamina T, ¿verdad? Tortas, tacos, tlacoyos. ¿Sí? Todo lo que, tortas, taquitos de suadero, toquitos, no hombre, y aunque nos queramos resistir, es bien tentativo no dejar de comer un taquito de carnitas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, hace rato fui con una hermana y me sorprendió que a las 9:30 ya el puesto de tlacoyos y tlacoyos estaba abundante de gente comiendo sus tlacoyazos, sus gorditas y sus sopes. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿No? Eso es terrible, ¿no? O sea, la bebida, ¿no? O sea, aquí se sabe que en México se toma más refresco que leche. Qué terrible, ¿no? Por eso la obesidad, por eso la desnutrición en los niños, ¿no? Y no se diga la gran cantidad de cerveza, que es uno de los drogas legales que se utiliza aquí en México, ¿sí? Y bueno, y los apetitos sexuales ahí, mejor ya no me profundizo ahorita, ¿verdad? Del hebreo viene esta palabra, mashal, que significa gobernar,
¿Sí? Esa la podemos encontrar en nuestra Biblia, en hebreo, que el dominio propio como mashal, y que significa gobernar, es gobernarme a través de Dios por medio de su Espíritu Santo, tener este autocontrol por medio de Dios en su Espíritu Santo. Dice, es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. ¿Sí? Y aquí dice en nuestra palabra que muchas veces les dice, dejen las pasiones juveniles, jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes con tanta hormona, porque dicen luego, pues secularmente dice que la hormona le gana a la neurona, y es cierto, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que a personas también de mi edad o de unos 60 años también tienen pasiones juveniles. He sabido, y hay casos concretos en que he conocido realmente, por ejemplo, en mi trabajo cuando era burócrata, pero sí era un buen burócrata, sí trabajaba, no era de los que tomaban café, fumaban, no, ahí sí trabajaba yo. Conocí un contador que ese señor tuvo una familia, 3 hijos, esposa, y cuando él llegó a ser mi jefe, subdirector, me enteré. ¿Qué creen que le pasó a este señor después de los 60 años? Se volvió homosexual. Y uno de sus hijos le fue a reclamar. Oye, papá, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Tú tu vida, yo la mía, dice. ¿No? Ya te hice, déjame vivir mi vida ahora. ¿No? ¿Ya vieron? Pasiones juveniles, ¿no? A los 60 años, ¿no? Qué terrible, ¿no? O sea, está tremendo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay control hasta esa edad. Fíjese, cristiano, claro, no es cristiano. Grave que fuera cristiano, ¿no? ¿Sí? Por eso, en ese sentido, este gobierno, este autocontrol sobre nosotros mismos por medio del Espíritu Santo, tenemos 2 citas importantes, que es en Tito, perdón, ahí se fue un dedazo, no vean Pablo, dice Tito 2:6 y Pedro 1, primera de Pedro 5:8, enseñan sobre ser sobrios y el autocontrol. En Tito 2:6 dice, que los ancianos sean sobrios, sean serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ya vieron? Porque podemos dar mal testimonio, decirnos cristianos y cometer estos pecados y ser piedra de tropiezo para la gente y decir, mira, si ese es cristiano, fuma, toma y está en adulterio, no, pues mejor sigo en la fiesta, ¿no? ¿Sí? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Sí? Hoy la juventud es fácil de ser enganchada, de ser sutilmente engañada, ¿verdad? Por muchos aspectos del enemigo, por muchos aspectos de la sociedad. Más que nada, un joven hoy lo que busca es divertirse, y a través de esa diversión, ahí es donde puede empezar a tener bastantes problemas y pecados. A mí lo que me llama la atención es en la de primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, no debemos de bajar la guardia, más porque el enemigo sabe que somos hijos de Dios y él trata todavía de hacernos tumbar. Aquí hay un aspecto bien importante que tiene que ver con el dominio propio y que está en tres palabras: sed sobrios y velad. ¿Qué podemos traducirlo y entenderlo esto? Que pues debemos estar preparados, ¿sí? En lo espiritual, en nuestra mente y en nuestras emociones. Es decir, si estamos guiados por el Espíritu Santo en nuestro espíritu, mente y emociones, será fácil que nos tumbe el enemigo. Además, la palabra ser sobrio significa que estemos llenos del Espíritu Santo para tener una mente
alerta y lúcida para distinguir lo bueno de lo malo y los ataques del enemigo, ¿verdad? Es una mente. Dios quiere personas inteligentes y sabias, no lo contrario del diablo, ¿verdad? ¿Sí? El diablo te quiere tener totalmente entenebrecido, ¿sí? Por eso dice, sed sobrios y velad. No podemos bajar la guardia afuera, no podemos dejar la guardia abajo. Siempre debemos de estar prevenidos ante todo, ¿sí? Dice, pocas veces nos negamos a satisfacer nuestros deseos y emociones, por ello la falta de dominio es un pecado, ¿sí? Es cierto, ¿no? O sea, podemos cometer, como se dice, esos pecados light, el decir que tenemos sobrepeso y decir, ay, pues me voy a comer por lo menos 3 taquitos de carnitas, ¿verdad? Y no pasa nada. ¿Y qué crees? Si pasa algo en tu cuerpo, que con el tiempo va a haber problemas, ¿no? O si no, puedes regresar a ser, eras fumador, y dices, pues por lo menos un cigarro, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, dice, aquí hay algo bien importante para evitar estos deseos y emociones. Dice, para aprender a negarnos podemos tener el poder necesario del Espíritu Santo. ¿A quién le gusta tener una comunión y que esté lleno del Espíritu Santo? Aquí de mi iglesia. ¿Quién? ¿Amén? ¿Verdad? Necesitamos ese poder, dice, que el Espíritu Santo da a la persona para que pueda abstenerse de manera espontánea, ¿verdad? Porque de repente, ¡pum!, llega la tentación, llega la prueba, ¿verdad? Y si no estás sobrio, puedes caer y resbalar, ¿sí? De cualquier cosa, especialmente de las pasiones sexuales o juveniles, ¿verdad? Hoy, terriblemente, por desgracia, hay mucha inmoralidad sexual. Si ustedes van y hacen estadísticas de los países altamente industrializados, este aspecto de la falta de dominio ha provocado mucha problema en las cuestiones sexuales, ¿no? SIDA, pedestaría, ¿verdad? Mucha, bueno, ya no digamos, Estados Unidos, que acaba de probar, en todo Estados Unidos casi, la aprobación de los matrimonios homosexuales. Y van a ver posteriormente las enfermedades. Los homosexuales siguen siendo el primer grupo más vulnerable para contraer el SIDA. Imagínense, ya nada más imagínense eso, ¿no? Si están permitiendo eso, ¿qué están permitiendo? ¿Qué va a provocar más eso? ¿Sí? Y aquí no nos quedamos atrás, ¿verdad? Porque después de eso hubo una manifestación, ¿verdad? De estas personas que están a favor de ello, ¿sí? Claro, no estamos en contra de ellos, pero sí de sus actitudes, ¿no? Porque Dios dice, ama al pecador. Dice, al tolerarlo nos hacemos vulnerables a otros pecados. Sí, ¿verdad? A falta de dominio propio podemos caer en otros pecados, ¿sí? En segunda de Tito 3, 2, 5, aquí nos dice el resultado de todos estos pecados por el falta de dominio propio. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hagamos un espectro en la Ciudad de México, ¿cómo está? Pero dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos, perdón, evítalos. Ya se me iba a salir una expresión retoriana, pero evítalos. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo es que esto puede producir la falta de dominio propio? ¿Sí? A lo que podemos caer. Y debemos estar velando y ser sobrios, porque también a veces estas, como dice, tienen una apariencia de piedad. Esos son los que decimos los lobos con piel de oveja. Y muchas veces sí se cuelan en nuestras iglesias, ¿sí? Por eso. Y pueden contaminar,
pueden traer problemas a nuestra iglesia. Por eso estar velando en ese sentido. Por favor, la siguiente. Dice, el dominio propio que se menciona en la Biblia no es la fuerza de voluntad natural. Hay muchos no creyentes que pueden ejercer este dominio en áreas específicas, pero en otras viven con un poco o ningún control. ¿Qué me quiere decir esto? Estaba reflexionando sobre este punto y es cierto, ¿no? Que muchas veces, de acuerdo a lo que estamos viendo en Turner Point, puede haber de la ventana Yoari, lo abierto, lo que deseo que conozcan y no conozcan de mí. Podemos estar en esa posición. ¿Sí? Un ejemplo lo explico. Me voy a poner yo. Hagan de cuenta que ya José Juan y Señor, rápido por favor, no es cierto, rápido por favor, que ya tengo mi esposa, ¿verdad? Y tengo mis hijos, ¿verdad? En ese sentido, sigo viniendo a la iglesia, sigo sirviendo, ¿verdad? Domino muchas cosas, pero ¿qué creen? Que de repente se me aparece una mujer imprudente. Ah, ¿verdad? ¿Y qué creen? Empiezo a tener problemas con mi mujer y digo, y me habla esta amiga, oye, es José Juan, ¿qué pasa? Oye, ¿qué te parece si nos vemos? Bueno. ¿Y qué creen? Cometo adulterio. Pero bien habilidoso, no le digo a nadie de la iglesia, no se lo digo a mi esposa y lo tengo bien calladito. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ah, ¿verdad? Eso es muy fácil de hacerlo en el mundo y yo lo veo diario, ¿sí? En ese sentido, ¿ya vieron? No hay control en esta área del sexo, ¿sí? De la área sexual, ¿sí? Y claro que aquí no vamos a ser machistas, eso hoy en la actualidad lo pueden ser tanto hombres como mujeres, ¿sí? A la par, ¿sí? En ese sentido. ¿Estamos claros? En ese sentido. Y pues damos la apariencia de que andamos bien con Dios. Pero por ahí tenemos un pecadote, con un solo pecadote, ¿verdad? Bien encubierto, tototote. O por ejemplo, que vengas aquí a la iglesia y nadie se da cuenta que tú fumas y que no has dejado de fumar nunca, aunque vengas aquí a la iglesia. Ya tienes varios años. ¿Y sabes qué? Lo primero que haces en tu iglesia es que vas al baño y te fumas tu primer cigarro. Y dice, si no, porque no, es que no puedo hacer del baño. Y te engañas, ¿no? Y te engañas, ¿no? Y dices, no, pues, y vienes a la iglesia, claro, dominas lo demás, pero ese cigarrito al ir al baño, no lo puedes dejar. Bueno, más bien no lo quieres dejar, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya vieron? Falta de dominio propio ahí, ¿no? Decir no a todo lo que es pecado, ¿sí? El dominio propio significa que nos alejamos del pecado y hacemos solamente lo que es correcto. La persona disciplinada conoce y entiende la ley de Dios y no hace nada que esté fuera de sus límites. Es lo que yo les decía, Dios nos empieza a enseñarlo, a reeducarnos. Por eso dice esta palabra, somos nuevas criaturas, nos reeduca. Vamos a ser unas nuevas personas. Volvemos al estado en que nos creó. Dijo dijo Dios, y lo que vio que hizo Dios es bueno. Y nosotros fuimos parte de esas cosas, ¿sí? Bueno, su creación, la cereza del pastel en este mundo, ¿sí? ¿Qué quiere significar? Es ser radical, es vivir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Léete su vida en los evangelios. Reflexiona cómo vivió, cómo fue. Imítalo así. Es un reto. El que habla de la Biblia requiere una guerra incesante
insensate, contra las pasiones que batallan con nuestra alma y depende 100% de la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, que al entrar al reino de Dios debo estar consciente de que estoy en esta guerra y que soy más que un vencedor, amén. Es decir, no voy a entrar desganado, no voy a entrar abúlico, sino con toda la pasión y todo el coraje por expandir el reino de Dios, seguir a Dios en esta guerra espiritual para vencer batalla por batalla, ¿verdad? A diario el reino de las tinieblas, amén. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Que estoy en guerra con alguien que está siempre en oposición mía. Y por eso necesito la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Si no pides tú la cobertura del Espíritu Santo a la hora de salir de tu casa, ojo, cuidado. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente que hay 3 aspectos donde los cristianos fallamos con demasiada frecuencia. Ya lo había mencionado. Vamos a ver un poquito más particularizado. Que el primero, que es el de comer y beber. Además, quienes tienen problemas de peso puede deberse a la falta de dominio propio. Y ya vimos que aquí en México esta falta de dominio propio, bien sabemos que somos de los primeros países consumidores, perdón pastor, pero de la Coca-Cola. Pero aquí a mi pastor le voy a decir una cosa que lo va a animar. Si es poca la coca, al pastor le toca. Pero dígame, ¿quién no ha tomado Coca-Cola en el mundo? Y es una de las bebidas más que se venden en este país. Hasta la sierrita ya del pueblito más pobrecito hay Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, también hay otras bebidas que ya se están introduciendo, por ejemplo, estos famosos tés, ¿no? El té verde, el té negro, el té morado, el té lila y toda clase, pero industrializados, ¿no? O sea, ya están con químicos, ¿no? Y no sabes los factores que te puede traer de esos químicos, ¿no? Estaba leyendo que, por ejemplo, y estos tipos de jugos que hoy en la industria se venden en los Walmart, todo eso, y estaba viendo un artículo de nutrición que dice que nunca debes de tomar una bebida de estos jugos que dice concentrado, porque es lo que te produce mucha obesidad. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Ya vieron? Y esto ya es una sesión de nutrición y lo estoy cobrando, Sí, dice que nunca debes de tomar, sí dice la vida, jugo concentrado. ¿Ya vieron? Pues ¿qué te va a producir? Pues más calorías, ¿no? Pues, en vez de ponerte bien, te va a poner bien, pero así, ¿no? O sea, si hay un beneficio, ¿no? El día que vayas a nadar, pues ya tienes tu salvavidas, ¿no? Tu salvavidas adaptable, ¿no? O sea, pues, te va a hacer flotar ese salvavidas, ¿verdad? Llantitas, ¿verdad? Dice, hay quienes a pesar de comer todo lo que quieren no ganan peso, pero aún así están fallando en el dominio propio, ya que hay que alimentarse bien. Esta persona es nuestra envidia, ¿no? Claro, sí. Yo conozco, por ejemplo, tengo un sobrino que está súper delgado y come y nunca engorda, ¿verdad? Una vez hasta mi padre le dice, no, sí, dice, se come 30 tacos, dice, un ratito. Imagínense, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que sí engordan, no? Es más terrible, ¿no? O sea, problemas cardiovasculares, problemas del aparato digestivo, problemas de triglicéridos, glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya vieron? Hay un efecto. El segundo es el carácter. ¿Sí? Aquí también tiene que ver con el mucho dominio propio en lo que son las emociones, como se había dicho en un principio. Dice, algunos somos enojones o de mecha corta, se les dice. ¿Cuáles son esos? Que hasta que por la mosquita pasó ya están enojados, ¿verdad? El mosquito ya pasó, ya están enojados y no sabes por qué. ¿Sí? Esos son los de mecha corta. Y por ejemplo,
Esto yo he visto que en las familias mexicanas es un patrón, ¿verdad? Que se viene repitiendo, ¿verdad? Si la madre y el padre y los padres fueron enojones, los hijos los siguen repitiendo y los siguen pasando. Por desgracia yo lo padezco por parte de la familia de mamá. Unas tías son bien enojonas de todo, ¿no? Y cada vez que yo me enojaba, me decía mi papá, ¿te pareces a tu tía Sara? Porque así era mi tía, ¿no? Siempre estaba enojada. Y yo me enojaba con él, me decía, ay, te estás pareciendo a tu tía Sara. Me decía así, ¿no? Ahora ya no me enojo con él, ¿no? Porque ya no quiero que me compare. Dice, el temperamento iracundo consiste en tener un carácter que estalla en ira e inmediatamente se calma, ¿no? Son los volubles, ¿no? Prun y Bran, ¿no? Prun, Manteoña Rosa, ¿no? ¿No? Y después ya está, no, pues sí, perdóname, ¿no? Es que la regué y pues ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y pues, ¿qué crees que sí te la voy a volver a hacer, ¿no? En ese sentido, dice, el de mecha corta tiende a enojarse, a irritarse fácilmente, ejercita muy poco o ningún control sobre sus emociones. Ambos aspectos pierden la cabeza con facilidad, ¿sí? Aquí es claro, ¿no? O sea, es una falta de control de emociones que aquí en nuestra iglesia tenemos, gracias a Dios, en nuestro programa y por parte de la iglesia, cursos para enseñar a controlar nuestras emociones, ¿verdad? En los cursos de Turning Point precisamente tenemos uno específico que se llama el enojo, ¿tu amo o tu sirviente? No nos podemos quitar estas emociones realmente porque son naturales y Dios nos las dio como un sistema de prevención, que haya algo mal en nosotros o externamente, ¿sí? Pero que estas emociones no trasciendan a ¿qué? Al nivel de pecado. Y para que no trasciendan al nivel de pecado necesitamos mucho dominio propio para ello, ¿sí? Saber regular o controlar nuestras emociones. Bueno, y va más allá de eso, saber controlar nuestros pensamientos y nuestros deseos, ¿sí? Dice, lamentablemente, se dirigen con frecuencia hacia la familia, ¿verdad? Es lo que pasa, ¿no? O sea, generalmente hay en los núcleos familiares mexicanos, el papá es bien ¿qué? Controlador, y la mamá, ¿cómo es? Bien protectora, ¿verdad? Y el papá siempre, a ver, José Juan, ¿qué te he dicho? Que no llegues tan tarde en la noche. ¿Verdad? La ira que descargan los papás sobre los hijos, ¿sí? Por eso fuiste a la universidad, para irte a ponerte bien mal. O por ejemplo, un padre que también no es muy consciente y le dice, ay, José Juan, eres bien perezoso. Y te lo repite diario, eres bien perezoso. Y te lo repite diario, eres bien perezoso. ¿Y qué creen que José Juan a los 30 años va a ser perezoso? Qué terrible, ¿verdad? ¿Sí? Con ese enojo, ¿verdad? De los padres. ¿Y qué dice la Biblia? Padres, no provoquen la ira a sus hijos. Así que padres, por eso llegamos a reto, ¿eh? Ah, no es cierto. No es cierto. O hay mamás o esposas que son también muy enojonas con respecto al esposo. También lo viví en mi núcleo familiar, por desgracia, ¿no? O sea, mi madre, mi abuela materna siempre estaba enojada. Y siempre estaba enojada con mi abuelo. Y nunca se reconcilió con mi abuelo. ¿Y eso cómo repercute en la familia de mi mamá? Eso. O sea, si ustedes vieran la disensión que hay entre mis tíos, primos, híjoles, es terrible. Por esta situación de la familia, del enojo, el no saber perdonar, el no saber vivir en una forma armónica, en saber resolver los problemas de una forma comunicándose, ¿sí? Dice, el que es irascible hará locuras. O sea, el que es temperamente, el que se enoja fácilmente, el que se irrita fácilmente, ¿verdad? Va a hacer locuras, ¿sí? Dice, mejor es el que tarda en airarse
que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Ya vieron? Es mejor tener control de nuestra alma y mente. Y dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Para ello necesitamos mucho el dominio propio por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? El que es irascible. Eso también representa otra área de falta de lo que quiere que Dios seamos y representemos con Él y con nuestro prójimo. Dice, en esta falta de dominio, el que es irascible, denota la ausencia de dominio propio, que es también la falta de un carácter cristiano equilibrado. ¿Ya vieron? ¿Sí? Porque con Dios nos hace madurar y a veces sí duele la maduración, pero a veces no queremos ese dolor de la maduración y por eso es que no estamos equilibrados. ¿Verdad? Nos gusta enojarnos fácilmente, hacer lo que se nos antoja, pero no adquirimos ese carácter cristiano, ¿sí? Que Pablo lo llegó a adquirir con el tiempo, por eso dijo en una de sus cartas, he aprendido a tener contentamiento pese a las circunstancias. ¿Ya vieron? ¿Sí? Si es bueno, si es malo, lo tomo como cosa buena. Y si es bueno, pues bueno, pero ya no hay necesidad, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya vieron, es falta de carácter cristiano equilibrado, ¿no? Una persona que toda, ¿cómo puedo ejemplificar esto? Que por ejemplo, otra vez aquí vienes a la iglesia, te portas muy amablemente con los hermanos, con todos los demás, pero ¿qué crees? Vas al centro comercial y una señora viejita se tarda en pagar ahí en la caja y tú ya estás iracundo, ya estás irascible, ya quieres golpear hasta la viejita, ¿verdad? ¿Ya vieron? O vas al banco, ¿no? Y es día de quincena y sí te urge pagar y hacer movimientos. Y hay una colotototota de 30 personas y dices, ya también ahí estás diciendo, a ver si no ponen más cajeros y es bien chafa el banco y todo lo demás. ¿Ya vieron? También, ¿no? O sea, ¿ya vieron cómo es falta de dominio? En vez que digas, Señor, gracias porque hay 30 personas delante de mí. Gracias por bendice a esta señora, a esa viejita, ¿no? ¿Ya vieron? Paciencia. Bueno, te vamos a entrar a eso rápidamente. Es por eso, ¿no? De un carácter cristiano equilibrado, ¿no? Porque muchas veces explotamos, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que se enojaba con los que viene, y se enojaba, ¿no? Esa persona porque, ay, ese señor me cae re gordo porque siempre me pide dinero y quiere que le dé dinero cuando me dice, viene. Bueno, pues son personas que tienen que ganar dinero, luego pues están, ¿no? El tercer aspecto es en el área de las finanzas. Chihuahua, aquí también, ¿no? O sea, los mexicanos somos bien derrochadores. Sí, ¿no? Híjoles, que no sea la bebida. La bebida, ahí cómo gastamos. ¿Sí? Se dice que cada mexicano tiene una deuda aproximada de 35,000 pesos sobre tarjetas de crédito. No estamos ejerciendo dominio propio sobre finanzas. Yo por eso ya no tengo tarjetas de crédito, ¿verdad? Me han ofrecido, digo no, porque es una gran tentación y sé que tengo falta de dominio propio en manejar correctamente esta tarjeta de crédito. Pero ¿qué creen? Que hay gente que sí se embarca sin pensar en lo que está haciendo con eso, ¿sí? Hay momentos que una persona puede adquirir una deuda por una situación de emergencia, pero muchas veces solo es para cumplir deseos o caprichos. ¿Ya vieron? Hay un refrán que dice, tienes, cómetelo, no tienes, aguántatelo. Pedimos y gastamos más de lo que tenemos o podemos para eso tarjetas. Es decir, representamos lo que no somos, ¿no? Es decir, yo siento de una persona que puede tener muchas cosas, pero en realidad no tengo la capacidad económica para tenerlas y por eso me embarco con esas tarjetas de crédito, ¿sí? Y también este es un problema que en Turner le decimos controlante, en ese sentido, ¿sí? En ese sentido,
vemos que aquí nos falta también la ayuda de Dios para saber administrar correctamente este aspecto de lo que es el dinero. Dice, ni gastar mucho, ni tampoco también ser avaro o codicioso, ¿verdad? El término justo, ¿sí? Debemos saber administrar bien, más para los que tienen un matrimonio, cómo administrar, y para ellos sí debemos de planificar, ¿no? O sea, lo que nos entra de dinero y lo que gastamos en dinero, ¿sí? Debemos saberlo hacer y no dejarnos contaminarnos por lo que nos dicen, cómprelo, es una oferta y vas a ver que esto, que lo otro, que lo otro. Es bien hábil la gente que presta dinero y la comercialización. Debemos por eso estar sobrios y velando también en ese aspecto. Vámonos al segundo pecado permisible, que es la impaciencia e irritabilidad, perdón, son los nervios. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Híjoles, aquí vemos un ejemplo grande de paciencia, ¿sí? Contrario a la paciencia, y en hebreo paciencia, paogenoja, pronunciación aproximada, significa tardo para la cólera. Es el contrapuesto de la impaciencia. La palabra griega macrotimia significa literalmente largura de espíritu. Es decir, tengo una buena relación con Dios, el Espíritu Santo está conmigo, hay una profundidad en la relación con Dios y hay una serenidad espiritual y un fruto del Espíritu que es la paciencia, ¿sí? En ese sentido, dice, la expresión de largura de espíritu es un espíritu que se extiende, ¿ya vieron? En la espera de la respuesta del Todopoderoso, tener la confianza en espera de Dios. Es decir, que ha aprendido esta persona a desarrollar este fruto del Espíritu Santo, a comprender cómo obra Dios en sus tiempos. ¿Ya vieron? Porque como estamos acostumbrados las personas que vivimos en las grandes ciudades, rapidito y de buen modo, ¿verdad? Que hagan las cosas las personas, ¿verdad? ¿Sí? Así hazlo rápido. Y más en esta ciudad, ¿no? O sea, pero nosotros debemos ser pacientes de largura de tu Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? O estar a la expectativa también de actuar según la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces sí te puede contestar rápidamente Dios, sí, te puede decir el Señor no, y ya te impacientas, te alocas y dices, ay, ¿por qué no, Señor? Sí. O te dice el Señor, espérate, y cuando dice espérate, híjoles, ahí es donde te puede salir esta falta de dominio propio, ¿sí? Te impacientas, ¿no? ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo bien rápido. Por ejemplo, hay unas caricaturas muy pesadas, en que un niño, de varios niños, y un niño gordito, va a comprar, sale una nueva versión de Xbox, y se entera, ¿y qué creen que hace el niño? Que se está impacientando todo el día, nada más está pensando en el Xbox. Inclusive deja su cama y se va a la tienda, en la puerta de la tienda, a pasar ahí, trasnoctar, para ser de los primeros para comprar ese Xbox. A veces no nos pasa así con nuestras cosas personales o con lo que queremos o con lo que queremos hacer, ¿sí? Los queremos inmediatamente, ¿no? ¿Sí? En tanto en hebreo como en griego la expresión denota longanimidad. Esta es una de las frutos del Espíritu Santo que me gusta mucho, que significa, y ser tardo para la cólera, transmite las ideas de aguante, conformidad, tolerancia, calma, resignación o demora. Significa más que solo aguantar cosas molestas, envuelve a reprimirse deliberadamente, la capacidad de padecer sin rebelarse o sin desesperarse. Y eso hermanos, que esto la iglesia primitiva
la desarrollaron mucho. ¿Por qué? Porque padecieron persecución. Por eso decía Pablo que en toda persecución, en todas cárceles, en todos apedreamientos, en todas pedreadas, dice, ellos contestaban con toda longanimidad, con toda paciencia, con todo gozo. ¿Ya vieron? Aquí la longanimidad muchos no podrán entender, pero según lo que me ha enseñado Dios, es la grandeza y constancia, fíjense, grandeza y constancia de ánimo ante las adversidades. ¿Ya vieron? Es muy similar a lo que dice, hemos visto, y lo que dice con respecto, y es el término de que va muy correlacionado con paciencia, a tener una paciencia con impavidez. ¿Sí? Una paciencia con impavidez es aquella que, aunque estén duros los trancazos, las crisis, las pruebas, las tentaciones, estás fuerte y firme. ¿Sí? Eres paciente. ¿Sí? ¿Sí entendemos esto? Paciencia con impavidez. ¿Sí? Esa es una cuestión que nosotros podemos tener para no tener este pecado respetable de la irritabilidad. Perdón. Por tanto, la impaciencia será exactamente lo contrario. Sin tolerancia no se resigna a esperar. ¿Ya vieron? La impaciencia la podemos entender, fíjense, esto yo lo experimenté en mi última etapa de adicción, en la que la impaciencia se puede entender como una fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas que generalmente cometen los demás sin intención o con intención. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos molestamos por los defectos de carácter de las personas, ¿verdad? Cuando debemos ser pacientes, como Dios ha sido paciente conmigo, ¿sí? En ese sentido. O, por ejemplo, también cuando te agarran aquí, por ejemplo, el fenómeno del bullying, ¿no? Cuando te bullyinguean, ¿no? O sea, ahí es una buena fuerte de prueba para crecer en paciencia, ¿no? Y aquí al mexicano no se le da, ¿verdad? Que seamos bullyingadores, ¿verdad, jóvenes de reto? Ay, ya se rieron. En ese sentido. ¿Sí? Fíjense, la causa real de nuestra impaciencia radica en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué radica la impaciencia en nuestro corazón? ¿Por qué creen? Porque todavía no estamos amoldados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos todavía el crecimiento en amor para tener la sensibilidad del estado físico-emocional de las personas para saberlas cómo tratarlas. Dice, ¿por qué está en nuestro corazón? Porque es nuestro deseo de insistir en que los demás se conformen a mis expectativas. Por eso soy impaciente por los demás, ¿verdad? Que deben de ser las gentes como yo pienso, como yo creo, ¿no? ¿Ya vieron? Por eso está en nuestro corazón. Debemos dejar esa forma de pensar, que en otros términos se llama tener un pensamiento lineal, ¿no? De pensar cuadrado, ¿no? ¿Sí? En ese sentido. Comúnmente la impaciencia demuestra con palabras destinadas a humillar a las personas o personas que nos provocan a ella. Y precisamente utilizamos el bullying, ¿verdad? Las malas palabras, la falta de dominio de la lengua, ¿sí? En donde tú le expresas a esa persona en ese momento sus faltas y sus defectos de carácter en presencia de personas, ¿sí? Y eso nos gusta hacerlo mucho los mexicanos, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, y eso tú ya estás cometiendo otro pecado, ¿no? De herir a la persona en sus sentimientos, no respetándola en ese sentido, ¿no? O sea, eso es grave hacer esto, ¿no? Por ejemplo, bien sabemos que aquí el mexicano es bien criticón. Claro que aquí en esta iglesia ya los mexicanos ya no existen. Es bien bullyingueador, es bien expresivo, es bien folclórico.
Generalmente tenemos la facultad de poner apodos bien precisos a las personas, ¿verdad? Híjole, yo he tenido infinidad de apodos, ¿verdad? Y hasta la actualidad, pues todavía hay por ahí alguien me dice otros apodos. Y actualmente, me dicen, ay, estás bien loco porque te pelas así, estás bien loco. Dice, no, estás bien loco, dice, estás bien loquito, ¿no? Bueno, pues, dice, es de honra al hombre dejar pasar la ofensa, ¿verdad? Y yo me pregunto, si estuviera aquí mi Señor Jesucristo, como estuvo hace tiempo, con su túnica, sandalias, su pelo largo y su barba, ¿sabe qué le dirían? Ah, no, pues ese es un hippie muy extremo, ¿verdad? Hasta se sabe de tronar. ¿No? ¿Ya vieron? ¿Cómo la impaciencia, ¿no?, de contener la lengua también es un pecado, ¿sí? Y de criticar rápidamente a las personas, ¿no? En vez de aceptar a las personas como son, no ver la apariencia, sino ver su corazón, ¿sí? Dentro del seno familiar, por lo general, son impacientes los unos con los otros. Es un gran desafío para los padres educar a todos con el ejemplo y la repetición, para los que sean impacientes unos con otros. Bueno, aquí sí hay padres que se exasperan con sus hijos y tienen impaciencia por sus hijos, porque entran en una etapa que se llama de la adolescencia. Entonces los padres se impacientan ante la lenta respuesta de los hijos por madurar, ¿verdad? En ese sentido, y sobre todo en aprender disciplina. ¿Qué joven adolescente tiene disciplina? Dígame. ¿O tiene buenos hábitos? ¿Verdad? Más los padres, si son no cristianos, va a ser más difícil. Pero si tienes un buen padre que es cristiano y está representando el carácter de Cristo hacia ellos y se sale, pues es que ahí sí puede producir esa impaciencia, pero tú como padre debes de tener paciencia. Que tarde o temprano ese hijo puede ser como Dios también. ¿Sí? Necesitamos reconocer la impaciencia como pecado. No tenemos tolerancia para esperar en el Señor y debemos arrepentirnos. Es decir, estar en este proceso de cambio, estar en el camino de la santidad, en el camino de la voluntad de Dios, en todos los sentidos, ¿sí? Porque si se está enojado continuamente con otra persona, personas, esto es que tal vez necesite aprender a tolerar sus acciones involuntarias. ¿Ya vieron? Por eso se habla del tema de la ira, que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y por eso es que digo que necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Siempre en estos aspectos. Pero si la persona no está en arrepentimiento y aparenta que está en el arrepentimiento, claro, estos pecados respetables van y perseveran y seguirán perseverando y orillándolos a otros pecados, ¿sí? Por eso es que siempre estemos de rodillas ante nuestro Señor para que nos ayude a comprenderlos, tener estos puntos ciegos y poderlos cambiar en nuestras vidas, ¿sí? Algunas veces podemos perder la paciencia, pero la persona que es irritable la mayoría del tiempo es impaciente, ¿sí? Algunos cristianos son muy conocidos por ser impacientes. Por ejemplo, otros vamos a poner esto a la hora de conducir su auto, ¿verdad? Luego más que hoy en la actualidad hay más autos. Ayer venía platicando con un taxista y decía, no hombre, es que hay más carros, hay gente más imprudente, los bicicleteros, los motociclistas, y se impacientan por estas acciones de las personas. Cuando como cristianos, ¿cómo dice que Dios que debemos de hacer? Respetarlos a que cometan ese tipo de faltas, ¿no? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, el manejar, perdonen la expresión, pero está rifado, ¿no? Ahora sí que no sabes si vas a pegar, o te pegan, o alguien se te puede atravesar imprudentemente, ¿sí?
Ha habido casos en que he conocido que ha habido hasta muertes, ¿no? Una vecina, por ejemplo, su esposo tenía una moto de esas chopper, y estaba tranquilamente parado, ¿sí? Y en eso le da el siga, el semáforo, y una señora imprudente, ¡pum!, le pega a él y a su moto, y el muchacho murió, por desgraciadamente. Y era un joven de 35 años, con 2 hijas y una esposa. ¿Ya vieron? Lo que pasa cuando no tenemos control y queremos hacer todavía lo que queremos, nos agarra, ¡ay! Ahí va ese motociclista, ¿no? Con su motor así, ¡pum!, ¿no? Para todo ello, para evitar y superar estos dos pecados respetables, tenemos a nuestro Señor por medio del Espíritu Santo, y que si estamos con nuestro Señor Jesucristo, en el cual dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, producirá mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Aquí lo tenemos en Gálatas 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Amén. ¿Quieres tener este fruto? Pues métete con Dios y desarróllalos en tus interrelaciones con Dios y con las demás personas. ¿Sí? Conclusión. Dice: quizás en otras áreas en las que tenemos falta de dominio, o quizás existen otras áreas en las que tengamos falta de dominio o que seamos impacientes. Así que reflexionemos, como había hecho desde un principio, en nuestra propia vida, cómo la estamos llevando. Si tenemos todavía estos pecadillos, lo estoy minimizando, estos pecadillos respetables, los seguimos tolerando, o realmente sí estamos siguiendo a Jesucristo como nos pide. Debemos reconocer en ciertas áreas de nuestra vida que carecemos de estas virtudes. Sí, puede ser que hayas recién convertido, pero cree que Dios quiere que las desarrolles a través del conocimiento de su palabra, a través de que lo conozcas a Él, a través de que te interrelaciones con los demás hermanos maduros en la fe. ¿Sí? Y créemelo, que observando a los, a los que tienen mayor tiempo con el Señor, de ellos también puedes aprender. Dice: estas virtudes de dominio propio y paciencia. Probablemente podrías preguntar a la familia cercana o a algún amigo muy cercano que nos ayude a identificar las áreas en que fallamos. Esa es una dinámica muy buena, porque los mexicanos somos muy buenos para detectar los defectos de los demás, más no nosotros, ¿no? Bueno, vamos a utilizar esta dinámica como una cosa positiva y decirle, por ejemplo, decirle a Martín: oye, Martín, ¿qué me ves en mí mal que pueda corregir? Y ya sé que me va a decir honestamente, pues en esto te falla. Yo también le puedo decir a él, ¿no? Pero no en una forma destructiva o bullyingueadora, ¿no? Sino en amor. ¿Sí? Si quieren crecer en esas virtudes, recuerde que son fruto del Espíritu, y solo con el poder capacitador de nuestro Dios podemos lograrlo. ¿Amén? Amén. ¿Quién quiere lograrlo? Amén. Eso. Esto es lo que podemos tener. Esto es lo que Dios nos pide. Que a través de su poder, de su Espíritu Santo, podemos vencer las batallas de a diario y ganar esta guerra espiritual hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. ¿Sí? Como lo hicieron los grandes apóstoles, los grandes cristianos que ha habido en este transcurrir 2000 años, y que ahorita siguen dando batalla en aquellos aspectos o en aquellos países en donde es difícil predicar el Evangelio. Amén. Si ustedes supieran en Indonesia lo difícil que es predicar el Evangelio, y a lo que están arriesgados nuestros hermanos, por eso dice: no, porque así como ustedes están padeciendo, otros hermanos en el mundo están padeciendo, y peor que nosotros. ¿Sí? Y nosotros vivimos, gracias a Dios, vivimos en un país que podemos expresar abiertamente el Evangelio. Aprovechemos esto al máximo. La exhortación es de que
estemos en esta reflexión de estos pecados respetables, nos los llevemos a nuestras casas para meditar y ayudar que nos vea Dios en si lo tenemos o no, y poderlos quitárnoslos y desarrollar el fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, por mí es todo. Espero que, perdón mis nervios por las palabras que no pude pronunciar. Pues se pueden poner de pie, vamos a hacer la oración. Le pido a los hermanos de la alabanza que va a pasar. Cierren sus ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, hoy por esta mañana, Señor. Te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor, por mostrarnos de que no nos amoldemos todavía al mundo, Padre, sino que debemos amoldarnos a tu imagen y semejanza, Señor, y que podamos ver estos puntos ciegos de estos pecados respetables, Señor, y que tengamos, Señor, siempre la voluntad y la decisión de seguir tu ejemplo, de seguir creciendo en ti, Señor, de vivir un arrepentimiento, de vivir un proceso de santidad, Señor, a diario, Señor, confirmando diario nuestro pacto contigo, Señor, como tú lo dices en Lucas 9:23, que a diario, Señor, es seguirte, Señor, que a diario debemos renovar este pacto contigo, Señor, no olvidando, Señor, las bendiciones y promesas que nos trae vivir, Señor, pese a las circunstancias, Señor, bendiciones, Señor, promesas, Señor, que se van cumpliendo también aquí en este mundo, Señor, y que el mayor premio lo vamos a tener cuando ya estemos en tu presencia, Señor. Pero que hoy, Señor, obre la fe, Señor, cada uno de mis hermanos de esta iglesia, Señor, para que podamos superar todos estos, que no seamos tolerantes, Señor, no seamos tolerantes, Señor, seamos radicales, Señor, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, Señor, a no permitir que el reino de las tinieblas siga avanzando, Señor, comenzando por nosotros, Señor, y tratando de ayudar a los demás, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Te doy muchísimas gracias, Señor, y que hoy se lleven algo y que lo sigan poniendo en práctica, Señor. Te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de que haya una canta de alabanza, nuestra pastora va a traer palabra.